Ana Sofía Tobar Figueroa. Este es el desarrollo de Unidad 1, Cultura Política. Muy buenas tardes, yo soy Leonel León Hernández, el líder del partido político Mira, aquí del barrio Simón Bolívar. Bueno, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Ahí son la misma, porque siempre es son un solo gobernante. Ahí se asimilan un solo gobierno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política y democracia es buscar los votos para las elecciones, para que haya democracia. Listo. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? ¿Cómo es? ¿Cómo defines la política? Buenas tardes. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La diferencia entre la política y lo político. Saber gobernar, saber hacer política y saber gobernar. ¿Dónde está el contador ahí? Segunda entrevista. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, yo entiendo que Estado son las instituciones que hay en un país que la rigen. El gobierno son las personas que ocupan los cargos de las instituciones del Estado, y la nación son las personas que viven en un país. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es como el derecho o la posibilidad que tiene un ciudadano para elegir o ser elegido. Sin participación política, pues no habría democracia, porque si las personas no interactúan con la política, no podría haber ni política ni democracia. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre la política, lo político? La política es como tener el liderazgo para guiar a un pueblo, una nación. La política es... Córtalo ahí. No, porque no. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es como el arte, o bueno, el poder de poder convencer a un grupo de personas y liderarlo. Y lo político es las actitudes que una persona puede tener para llegar a ser el líder de un pueblo o una comunidad. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que pueden componer la cultura política es tener en cuenta las normas del país o del lugar que se quiera gobernar, tener en cuenta a los participantes, los ciudadanos, y la jerarquía que hay. ¿Qué elementos se involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues en todo lugar hay como un manual, unos derechos y unos deberes que rigen a un pueblo, porque sin esto nadie tendría como un límite de cosas que se pueden o no se pueden hacer. Entonces uno debe saber qué puede hacer en ciertos lugares y qué no, para poder tener libertad, pero también bajo unos derechos y deberes.